funciona. Ahora, las llaves del reino de los cielos es para dirigir la iglesia en general. Esas llaves son las que poseía el apóstol Pedro. Los otros apóstoles no poseían estas llaves. Aunque tenían el mismo oficio dentro del sacerdocio de Dios y aunque todos podían recibir revelación, no era para presidir la iglesia. Solamente el apóstol Pedro, Santiago y Juan eran los que presidían, pero quien recibía revelación directamente para dirigir la iglesia en general era el apóstol Pedro. ¿Cierto? Claro. Bien. O sea, el único Entonces, que tenía las llaves ahí en el siglo I era el apóstol Pedro. claro, sí, era el apóstol Pedro. Sin Claro. embargo, los demás tenían la autoridad y el oficio de apóstol. Entonces, hoy en día, por esa razón, es que uno, la iglesia de Jesucristo lleva el nombre de Jesucristo. Dos, a sus miembros se les llama santos. Tres, tiene diáconos, maestros, presbíteros, obispos, ancianos, sumos sacerdotes, patriarcas, setentas, apóstoles y profetas. Esa es la razón. Claro. Y Santiago, aprenda el micrófono, porque quizá usted tenga para hacerle preguntas al maestro Carlos Ortiz. Santiago. Pues Ahí sí. está. Dios lo bendiga. Sí, ¿cómo está eso? Bendiciones a todos. ¿Cómo está eso? Bienvenido, Santiago, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está esa historia de que José Smith un día engañó a su esposa? Y su esposa lo encontró con otra mujer y él se inventó que Dios le dio la revelación que se me... A partir de A ahí, ver, entonces, una vez más haz la pregunta. quien... A ver, no, a ver, paso por paso. A ver, Es por tú me pregunta preguntaste. eso. Esto no es Sí, por, sí. no es por cositas íntimas. No. Es por preguntas. Sí, no, pero está bien. A ver, él dijo, ¿cómo está eso de... A ver, una vez más, ¿puedes decirlo, amigo? Sí, de que José Smith, le fue infiel a su esposa con otra mujer y su esposa lo descubrió y él inventó que fue Dios que tenía que estar con esa mujer, no sé qué, y la otra tonta Ya. lo creyó. Hasta ahí, párale. La secta Hasta esa, ahí, párale. la tuya. Ya. No, está bien, ahí párale. Mira, tu pregunta es, oye, Carlos Ortiz, ¿cómo está la cosa de que José Smith le engañó a su esposa y su esposa lo descubrió? Y de ahí salió con un cuento José Smith. Bueno, muy simple, es simplemente una mentira. Solamente son calumnias de los enemigos de la iglesia. Espero que tú no te hayas tragado el cuento, porque si te tragaste el cuento, entonces tú eres el menso y no Emma Smith. Bien, señores, adelante, ¿alguna otra pregunta? Sí, te lo va a hacer Arturo ¿Cuál es su Lima. pregunta? Arturo Lima, prenda el micrófono. Es pastor. No, ahorita yo estoy comiendo. Pero Los hacelo, escucho. Arturo. Ahorita Arturo pero está una comiendo. Buen preguntita. provecho, Arturo. Buen Sí, provecho. buen provecho también para el pastor Arturo Lima. Pero Arturo Lima, una preguntita cualquiera que le pueda hacer al maestro Carlos Ortiz. Tenemos mucho para aprender. ¿Cómo te Adelante, va? Arturo. ¿Cómo te va, Carlos Ortiz? ¿Cómo te va en el trabajo, con la familia? ¿Cómo has estado? Me va excelente bien, me va excelente. Muy bien, gracias. ¿Y la preguntita? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, pues ya me hizo la pregunta que cómo me va. Bueno, En entonces el trabajo, con la ahora yo familia. sí hago una pregunta. Carlos, y Adelante. si la iglesia fue restaurada, ¿no es cierto? ¿Verdad? En estos tiempos por Smith, que la iglesia... No. No, discúlpeme que le interrumpa. No. La iglesia no fue restaurada por José Smith. No. Fue por La restaurada iglesia por de Jesucristo. Exactamente. Jesucristo disculpa, restauró su iglesia por medio de un Jesús. profeta llamado Por José medio. Smith. Sí, No, José Smith no restauró absolutamente nada. Él no tenía poder para Él hacer es el algo así. profeta. Bien. Él fue el profeta. Ujú. Bien. Y entonces, ¿qué puedes decir, Carlos Ortiz, entonces de acá está Santiago, y Santiago es adventista y Arturo es pentecostal, y y quien les habla es católico, y qué hacemos? Santiago. ¿Qué hacen de qué? Y claro, ¿qué hacemos? Porque nadie está en la iglesia restaurada. Muy simple. Sí, adelante, Eso Carlos. se puede solucionar. Eso se puede solucionar, porque si ustedes no están en la iglesia de Jesucristo restaurada, simplemente únanse a la iglesia de Jesucristo restaurada y se acabó el asunto. Entonces, Santiago Medina, ¿te vas a unir? Prenda el micrófono. Debe unirse. Si es que quiere recibir las bendiciones para lograr la exaltación. Si no, no puede lograrlo. No haga reír,
nada. ¿Cómo no vamos a venir a esa secta, no? A ver, Es vamos, imposible. vamos por pasos. A ver, brother, ¿cómo dices que te llamas? Santiago. Eh, A ver, Santiago, Santiago, dime, Santiago Medina ¿quién? Adventista. Ya, a ver, Santiago, mejor háblanos de la iglesia adventista. ¿Cuándo empezó? ¿Con quién? Etcétera, etcétera. pues eso ya todos lo saben, No, pues yo no lo sé, todos brother, saben pues estoy cuándo. preguntando. El ¿Cómo que no lo público se sabes? renueva, el público se renueva, hermano. No, sí, pero a ver, Santiago, cuéntame, ¿cuándo empezó la iglesia adventista? ¿Con quién? Etcétera, Por etcétera. eso es que precisa contar, porque se renueva el público. ¿Está bien, Carlos? Claro, claro. Santiago, a ver, Adelante, contar. Santiago. Ok. Pues la iglesia adventista surge de un movimiento profético de Daniel 8:14. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces, en 1800 hubo un hombre, creo que es bautista, es Guillermo Miller. Guillermo Miller se puso a estudiar la Biblia durante muchos años. Él empezó a estudiar versículo por versículo, no pasaba a otro versículo, sino entendía completamente cada versículo. Y así fue él como pudo conocer muchas verdades de la Biblia y pudo saber a qué se refiere esa profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces él estuvo buscando allí y encontró la fecha de partida de esa profecía. Y eso está en el libro de Esdras, donde dice que cuando se dio la orden de reedificar Jerusalén, entonces la profecía de los 2300 días empieza igual que de las 70 semanas, porque en el libro de Daniel se dice que las 70 semanas están cortadas. ¿Y de dónde están cortadas? Pues están cortadas del otro periodo más largo que son de los 2300 días. Entonces lo único que hizo Guillermo Miller fue aplicarle el principio día por año. Entonces, según la historia, se sabe que la orden que se dio para reedificar Jerusalén en la época de Esdras fue en el año 457 antes de Cristo. Entonces partieron de esa fecha y de ahí solamente hay que agregarle 2300 años. Entonces, del 457 uno le suma 2300 años, viene llegando a la fecha de 1844. Entonces, esto es interesante porque lo que les pasó a Guillermo Miller fue lo mismo lo que le pasó a los discípulos de Cristo. Por ejemplo, el Guillermo Miller creyó que la purificación del santuario que se refería en Daniel 8:14, creyó que esa purificación iba a ser esta tierra, o sea, creyó que con la venida de Cristo se iba a purificar el santuario. Eso es lo que él creyó. El, el cómputo profético que él hizo era correcto. La profecía sí era correcta porque llegaba a 1844. Lo que no era correcto era qué iba a suceder. La Biblia solo dice que el santuario iba a ser purificado después de los 2300 días. Entonces, pues ellos se imaginaron que eso se refería a la segunda venida. Entonces, unos años antes que llegara la fecha se pusieron a predicar y muchísimos cristianos de todas las denominaciones se unieron a ese movimiento de la venida de Cristo. Pero pasó la fecha y Jesús nunca vino. Entonces, a eso nosotros le conocemos un gran chasco, porque ellos no se cumplió lo que pensaban que iba a suceder. Entonces, algo parecido le sucedió a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaban que Jesús iba a establecer su reino terrenal, que Jesús los iba a liberar del yugo de Roma. Por eso cuando Jesús los encuentra a aquellos dos caminando, yendo al camino de Maús, ellos le dicen a Jesús, sin saber que era él, le dijeron, nosotros pensamos que él iba a ser el que iba a restaurar Jerusalén. Entonces,
de hecho, hasta entre los 12 siempre disputaban quién iba a ser el mayor en el reino, quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda, porque ellos tenían en la mente un reino terrenal, pero el reino que Cristo vino a instaurar es un reino, su reino de gloria, el reino, su reino espiritual. Entonces, cuando Cristo muere, sus expectativas se derrumban. Igual, así como en 1844 los discípulos de Cristo sufrieron un gran chasco, lo mismo le pasó a los discípulos cuando su maestro fue crucificado. Todos sus verdaderos seguidores sufrieron un gran chasco. ¿Por qué? Porque pues ellos creyeron que Jesús iba a restaurar a Israel. Una semana antes pensaron que se iba a coronar como rey, pero ellos estaban equivocados de evento. Su evento para ellos era terrenal, pero el evento que sucedió es que Cristo instauró su reino espiritual. Entonces, esto pasó en 1844. Ellos pensaron que la podía, pero no era así. La purificación del santuario se refería. Entonces ellos empezaron a estudiar en oración. Claro, no todos. Hubo del movimiento que dijo después, realmente yo nunca creí, o sea, se dieron la vuelta y se fueron. Lo mismo que pasó en la época de Jesús. Toda la gente que estaba allí cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino, toda esa gente que tenía la expectativa que Jesús iba a coronarse rey de Israel, cuando vieron que lo estaban crucificando y lo arrestaron, pues ellos se dieron la vuelta y se fueron, dijeron, o sea, nunca creyeron realmente. Pero hubo unos, por ejemplo, los 12, que ellos sí permanecieron firmes. Lo mismo pasó en el movimiento de 1844. La mayoría se dio la vuelta y dijo, no, realmente nunca creímos en todo esto. Pero hubo un grupo que sí creyó y ese grupo se puso en oración y entonces Dios les reveló sus propósitos. Cuando ellos empezaron a estudiar el libro de Apocalipsis, se dieron cuenta cuando el apóstol Juan ve el cielo abierto, y cuando el apóstol Juan ve el cielo abierto, se ve el templo de Dios dentro del, allá en el cielo abierto, y dentro del templo se ve el arca del pacto. Entonces, Dios le estaba mostrando que ellos necesitaban restaurar muchas verdades a través del santuario. Entonces, pudieron comprender que el santuario que se refería a Daniel 8:14, la purificación del santuario, no era la venida de Cristo. O sea, el santuario no era esa tierra que iba a ser purificada con el fuego de la venida. El santuario era el santuario del cielo. El santuario del cielo. Y eso es lo que dice Daniel, creo que Daniel 9, cuando dice que apareció uno como hijo de hombre que llegó hasta el anciano de días. Entonces, es eso que se refería a la profecía, que Cristo iba a entrar del lugar santo al lugar santísimo. Y esto se toma de lo que sucedía aquí en la tierra el día de la expiación, el Yom Kippur. Ese día el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y ese día es lo que se conocía como el día de la expiación en el pueblo de Israel. El día de la expiación es cuando el santuario era purificado. Era un día solemne, que el pueblo tenía que prepararse, tenía que estar en ayuno, tenía que escudriñar su corazón, y el santuario era limpiado una vez al año de todos los pecados del pueblo. Entonces, esa obra sacerdotal de Cristo en el santuario celestial empezó en 1844. Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y ya empieza a hacer la obra de expiación, igual a limpiar el santuario. O sea, lo mismo que sucedía en el pueblo de Israel, es lo mismo que empezó. Por eso la Biblia dice que
el santuario de esta tierra, el santuario terrenal, era una copia, una figura, un modelo del santuario celestial. Entonces, a partir de allí fue que eh, el Ok, movimiento adventista, brother, discúlpame que te interrumpa, brother. No estás diciendo sí, absolutamente nada. O sea, tu, 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 no entendiste tu nada. historia, no es que no estoy entendiendo nada, simplemente no estás diciendo nada. Oh, sí, el grupo al que pertenezco, empieza en el 1800, bueno, no dijiste la fecha, 1863 es la fecha, por William Miller, que se puso a estudiar la Biblia y él entendió la profecía. Y de ahí empieza su grupito. O sea, brother, ¿de qué estás hablando? Bien, señores, que pasen feliz tarde una vez más. Es evidente que el mensaje distintivo para preparación antes de la segunda venida solo lo tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Bendiciones para todos, me retiro. Tu secta, Pero, wow, ¿qué pasó? ¿Y ahora? entonces así surge este movimiento adventista. O sea, es un movimiento profético, este, que surgió a partir de esa profecía de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y, y a partir de ahí se restauran muchas verdades. Cuando ese grupo vio el templo abierto en el libro de Apocalipsis y vio el arca del pacto, entonces ellos, la Biblia dice que dentro del arca del pacto Dios depositó los 10 mandamientos. Y si el santuario de la tierra era una copia que la del cielo, entonces se sabe que en el cielo, el santuario del cielo también tiene, dentro del arca, tiene los 10 mandamientos. Y este grupo de personas se dio cuenta que uno de esos 10 mandamientos estaban pisoteando. Y justamente era el cuarto mandamiento que no estaban respetando. Y se restauró esa verdad de empezar a guardar el sábado. Porque cuando empezó el movimiento, pues no guardaban el sábado. El sábado se empezó a guardar después, con ya cuando se organiza como institución en 1863. Este, así surgió el movimiento. Ok. ¿Siguen ahí? Sí, yo estoy escuchando. Y el hermano puede decir algo, él es pastor. El hermano que quedó es pastor. Uy, uy, uy. Bueno, estaba escuchando. Entonces, ¿cuándo fue cuando entró Jesucristo al lugar santísimo, según su relato? Pues según la profecía de Daniel 8:14, de 2300 años, 2300 días, fue del 457 antes de Cristo. Súmele 2300 años, llega a 1844. La fecha Pero, es 24, la fecha es octubre de 1844. Ahí se cumplen los 2300 de Daniel 8:14. ok, pero en el santuario terrenal, cuando el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por sus pecados y también por los del pueblo, una vez que estaba consumado el sacrificio por él y por el pueblo, pues él mismo entraba inmediatamente al lugar santísimo. No, era una vez al año. Sí, era una vez al año, pero cuando se ofrecía el sacrificio, él ofrecía sacrificio por él, y entrando, habiendo ofrecido sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, entonces él entraba, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, o sea, entraba inmediatamente que era ofrecido sacrificio. Vamos a decir que no había distancia de días, no había distancia de meses, ni mucho menos de 2300 tardes y mañanas, en este caso de años literales. La otra cosa, que Dios es santo, y cuando se le aparece a Moisés en la zarza,
Le dice a Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Si el ángel de Jehová se santificaba el lugar. Entonces, la escritura dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué más santo que Dios? O sea, si Jesús está sentado a la diestra del Padre, entonces, ¿qué es lo que impedía? ¿Qué es lo que impedía que el Señor no se centrara, no se sentara al lugar santo? Porque Dios es el que está en el lugar santo, Dios mismo. De hecho, en el lugar santísimo, cuando Dios se manifestaba, cuando hablaba con Moisés, se manifestaba de la parte superior del arca del pacto, del arca de la alianza, entre los dos querubines y el propiciatorio. Ahí se escuchaba la voz de Dios, ahí estaba su presencia. Entonces, no veo yo por qué se haya de postergar 2300 tardes y 2300 mañanas para que el Señor Jesucristo pudiera entrar al lugar santísimo. De hecho, el mismo apóstol que escribe a los hebreos dice que nosotros mismos, fíjate, nosotros, ya desde el tiempo de él, ellos se consideraban que ellos tenían, y por en consecuencia la iglesia, tenían entrada al lugar santísimo por medio del velo de su cuerpo, que es su carne. Pues imagínate, si la iglesia podía entrar al lugar santísimo, pues cuánto más él. Ahora, purificar el lugar santísimo, ¿qué es lo que significa purificar el lugar santísimo? ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues hay que limpiarlo de toda inmundicia, hay que consagrarlo. Ninguna cosa inmunda puede entrar a él, ni ninguna cosa de pecado. Entonces, eso ¿qué pasa? Pues había que desterrar a las potestades del diablo, las potestades malignas, limpiar el cielo de toda clase de ser inicuo, de ser impío. Entonces, dice la escritura que el Señor Jesucristo triunfó sobre los principados, sobre las potestades en su muerte. Entonces es con su muerte cuando se desencadena, que se limpie y el lugar santísimo, que ya no esté Satanás mismo en la misma presencia de Dios. Porque antes estaba él allá encaramado, acusando a los hijos de Dios, acusando al hombre cuando quebrantaba su ley. Él tenía el imperio de la muerte, según Hebreos. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que limpiar. El templo celestial había que limpiarlo, pero pues ¿qué es lo que había de malo allá, de sucio, de inmundo? Pues nada más Satanás y sus seres rebeldes que lo siguieron, los ángeles que lo siguieron. Había que expulsarlos, que limpiar el cielo. Pero ¿cómo? Si no había motivo, ¿cómo se iban a enfrentar en guerra las castas angelicales si todavía no se daba el motivo? En el que el motivo que detonó esa batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles es precisamente la muerte de Jesucristo. Por eso dice que por medio de su muerte él venció a las potestades. Entonces las aventaron para la tierra. Entonces esa purificación del santuario celestial no ocurre en el 1800 y tantos, no, ocurre al poco tiempo de que Jesús muere en la cruz del Calvario. Bueno, esa es mi respuesta. Ok. Sí, es lo único que le puedo decir es que analice, estudie lo que sucedía el día de Yom Kippur en el pueblo de Israel, el día de la expiación, todo lo que significa ese día. Entonces, esa es la parte que está sucediendo actualmente. Lo mismo que sucedía ese día, está sucediendo en la actualidad. O sea, está el caso de todas las personas, está pasando ante Dios uno por uno, porque eso es para purificar. Primero es los muertos, todas las personas que han muerto,
tu caso está pasando, es como un juicio que se está haciendo. El caso de cada persona está pasando delante de Dios y luego va a empezar el juicio de los vivos. Pero en sí, lo único que tenemos que hacer para entender bien es estudiar en lo que sucedía el día de la expiación en el pueblo de Israel, para que ya tengamos más claro exactamente a qué se refiere eso de la purificación del santuario. Y bueno, pues yo ando aquí en el trabajo un ratito, pero necesito ya colgar Ya nomás le comento, no me tardo. Mira, hay otra cosa de cómo podíamos analizar que se purifique el lugar santísimo, porque no estábamos hablando de purificar el lugar santísimo de aquí, del templo de Dios en la tierra, porque no hay, o sea, físico, literal. En el Monte Moria tiene la mezquita de Omar, no hay templo para Dios. Entonces, lógicamente, cuando estamos hablando del lugar santísimo, estamos hablando del templo celestial. Ahora, al hombre, sus pecados le son perdonados aquí en la tierra. A nosotros se nos limpia aquí en la tierra. Es aquí en la tierra donde, por el obra del Espíritu Santo, por medio de la fe, sucede la regeneración del hombre. El hombre es transformado en una criatura y nuestros pecados no son lavados con la sangre del Cordero aquí en la tierra. Entonces, si nosotros vamos a entrar al lugar santísimo, es porque hemos sido, como dice Apocalipsis capítulo 7, dice, hemos lavado y emblanquecido nuestras ropas con la sangre del Cordero, y lo dice también el apóstol Juan, al que nos lavó con su sangre nuestros pecados, y también dice Juan 2:12, primera de Juan 2:12, que nuestros pecados nos han sido perdonados por su nombre. Es decir, la regeneración y la limpieza de pecados se hace aquí en la tierra. Entonces, nosotros no podemos llevar pecado allá porque ya nuestros pecados nos han sido lavados aquí, nos han sido perdonados. No podemos ir con pecado allá. Ya fuimos lavados, ya fuimos regenerados, ya fuimos perdonados. Y el Cordero que quita el pecado del mundo fue Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que pueden contaminar el santuario celestial? Pues nada más las personas, los seres inicuos, que son los que están contaminando aquel lugar. ¿Y quiénes son los que pueden tener acceso a aquel lugar? Pues a las castas angelicales. Satanás, sus ángeles rebeldes. Una tercera parte de los ángeles de Dios de todas las castas se rebelan contra Dios, y si tienen libre comparecencia ante Él. ¿Por qué? Porque todavía no había motivo de que se enfrentaran los dos grupos. ¿Hasta qué? Hasta que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y los ángeles, las castas angelicales, pueden ver cómo el Señor Jesucristo sí ama a sus criaturas. Si amó tanto al mundo. Arturito, perdóname, ¿puedo poner la enseñanza en vivo, Arturito, para que la gente escuche y aprenda? Sí, Pues yo qué de mi lástima parte que sí. se iban, pero interesante porque estaba Carlos Ortiz y bueno, y entonces como estaba hablando sobre su iglesia de mormona, viene a ser de los santos de los últimos días, últimos tiempos. Sí, ¿qué pasó? Entonces, claro, y Santiago, que es adventista, bueno, le hizo una explicación porque el otro hermano que se ausentó, que es Carlos, le pregunta cuándo nace Sí. la iglesia adventista. Pero qué bueno que Santiago se quede unos minutitos más. Yo sé que está en el trabajo, pero que se quede Sí, unos minutos más. ya me voy. Ay, qué lástima. Porque Dios te bendiga, hermano Santiago, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Santiago. Sí, solo Pero Arturito, ¿sí te gustaría dar una escuché prédica? ¿Sí, cómo? Hermano. Santiago, adelante. Sí, Santiago, adelante. Sí, se fue porque está en el trabajo. Pero era interesante porque, bueno, él empezó a decir cómo era la iglesia adventista y cómo comenzó. Y ese era ¿Cómo el has tema. estado, Gabrielito? Muy bien, Entonces Arturito. yo doy por ¿Puedo ponerlo terminado en este vivo encuentro con los lo hermanos. que comentabas? Bendiciones.